hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, como cristianos es ir a la presencia de Dios y ponernos a sus pies. No hay lugar más alto que el cristiano pueda aspirar que estar en la presencia de Cristo Jesús, rendido a sus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Nuestra obra de salvación, Dios la presenta en tres aspectos. La primera, fuimos salvos de la pena del pecado. A esto se le llama justificación. En segundo lugar, estamos siendo salvos del poder del pecado. A esto lo llamamos santificación. Y en tercer lugar, seremos salvos de la presencia del pecado. A esto la Escritura le llama glorificación. De la totalidad de esta obra divina de salvación, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:6, por tanto, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario, de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenidos a la enseñanza que tendremos el día de hoy. Mis amados hermanos, la obra de salvación del pecado es una obra que Dios presenta en tres aspectos. Fuimos salvos de la pena del pecado, llamada justificación. Estamos siendo salvos del poder del pecado, esto es santificación. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado. A esto le llamamos glorificación. En este estudio que tendremos el día de hoy, mis amados hermanos, queremos enfatizar en el segundo punto de estos tres aspectos de la obra de salvación. Y me refiero que estamos siendo salvos por el poder del pecado, santificación. Vamos a orar y así vamos a preparar nuestro corazón. Padre, gracias por esta bendición tan maravillosa de tomar tu palabra para meditar juntos acerca de esta verdad que tú quieres lograr en cada creyente. No solamente el ser salvos, sino el ser santos, el vivir en santidad, agradándote, honrándote y glorificando tu nombre, siempre con nuestro diario vivir, con un testimonio que te agrade. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están uniendo al escuchar esta enseñanza. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, queremos saber cómo podemos lograr la victoria sobre el pecado en la vida diaria, puesto que la salvación del poder del pecado es una provisión
divina de gracia de Dios para los que ya son salvos de la culpa y de la pena de la culpa. La doctrina que en esta ocasión consideraremos, mis amados hermanos, se limita en su aplicación solamente a los regenerados, es decir, a aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Aunque ya están salvos y seguros en Cristo, los cristianos todavía tienen la disposición a pecar y a cometer cosas desagradables para Dios. De esto tenemos pruebas abundantes en las Sagradas Escrituras y en la experiencia humana. Basándonos en el hecho de que los cristianos pecan, el Nuevo Testamento procede a explicarnos cuál es el camino divinamente trazado para que el Hijo de Dios se libere del poder del pecado. Que este es el tema que nos toca el día de hoy: victoria del poder del pecado. Escuche eso. Por suponer que el cristiano debiera ni siquiera pecar, ni siquiera tener inclinaciones al pecado. Muchos creyentes que no han alcanzado la madurez espiritual se alarman y se confunden y aún dudan de su salvación cuando descubren en su vida el poder dominante del pecado. Es una realidad, mis amados hermanos. Es una realidad, es una actitud positiva que se preocupen por el pecado. Es una actitud correcta que ellos se sientan mal cuando cometen pecado, debido a la ofensa que están ocasionando a la santidad y al señorío de Dios. Pero en lugar de poner en duda su salvación o entregarse a la práctica del pecado, pensando que nunca van a poder abandonarlo, debieran escudriñar las Escrituras y analizar lo que la Escritura enseña acerca de la provisión divina para los suyos, para poderse librar del dominio del pecado. No es tiempo de lamentarse por el pecado, es tiempo de conocer la provisión divina de su gracia, es tiempo de conocer las promesas de la Escritura para salir de esa esclavitud que aún te ata al pecado. De eso hablaremos en esta hora. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la primera parte queda claramente establecida cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mis amados hermanos, el deseo de Dios para cada creyente es que viva su vida en santidad. La primera, que las personas que piensan que no tienen pecado están muy equivocados. En 1 de Juan 1:8 y en 1 de Juan 1:10, dos cosas que el creyente no puede decir sin faltar a la verdad. Tiene que reconocer y decir sinceramente cada creyente. La primera, que no tiene pecado. No puede decir eso. En 1 de Juan 1:8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis amados hermanos, ninguna persona, escuche bien, ningún creyente puede decir que no tiene pecado, puesto que la Escritura lo dice claramente en 1 de Juan 1:8. La segunda cosa que no puede decir sin faltar a la verdad una persona es que no ha pecado. En 1 de Juan 1:10 leemos: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados hermanos, ninguna persona puede decir que no tiene pecado, ni tampoco puede decir que no ha pecado. Es decir, cada persona, cada creyente, cada cristiano debe reconocer que aún siendo hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, conservamos una naturaleza que nos inclina para lo malo y que a veces cedemos a ella y cometemos pecado.
En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios 10:13, se nos dice que cuando somos tentados, Dios es fiel para hacer dos cosas. La primera, no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y la segunda, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Mire cómo lo expresa la Escritura. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos presentamos delante de la tentación, la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Y éste estará con el propósito de no ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir o podamos decir no, sino que también nos dará la salida para soportar esa situación. Además, mis amados hermanos, allá en Santiago, capítulo 1, versículo 12, encontramos una promesa. Al hombre que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, escuche la promesa, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué recibirá aquella persona que aplica 1 Corintios 10:13 cuando viene la tentación? Que sale de la tentación, él recibirá, dice Santiago, la corona de la vida. Y esto es una bendición. También ahí en Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice que si resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ante esto surge la pregunta, ¿cómo debemos de resistir al diablo? ¿Cómo le hago, pastor, para resistir al diablo? Bueno, la respuesta nos la da el apóstol Pedro allá en su carta de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, en la primera parte de este versículo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis amados hermanos, debemos de resistir, debemos decir no al pecado, no a la tentación, y debemos resistir con fe, sabiendo que si nosotros le resistimos, Él va a dejar de insistir. Él va a dejar de insistir en que nosotros pequemos. Ahora, la liberación del pecado depende mucho de nosotros. Si usted quiere vivir en santidad, si usted quiere vivir libre del poder del pecado en su vida, mucho va a depender de usted y de las decisiones que usted tome. La liberación del pecado depende mucho de usted. No debemos de exponernos adrede a la tentación. Mis amados, muchas veces nosotros mismos provocamos, estando en lugares inadecuados, estando con amistades inadecuadas, estando con personas que nos impulsan a hacer cosas que no le agradan. Allá en el libro de Proverbios se le hace una seria advertencia a los jóvenes de cuidarse de las malas amistades. También nosotros debemos ser sabios y no exponernos para estar en lugares que nos lleven a pecar o provoquen a pecar. Esto, cuando un creyente, cuando una persona se pone adrede o a propósito, mis amados hermanos, sin duda va a caer más fácilmente en el pecado que si evita situaciones, circunstancias, personas, lugares que le puedan inclinar a pecar. Mire lo que dice la Escritura allá en 1 Corintios 6:18.
huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire cómo empieza este versículo. Huid de la fornicación. Huye, sal, corre, escapa. Eso es lo que está diciendo. Ahora, en la Biblia, fornicación viene del griego porneai. Porneai designa toda la clase de relaciones sexuales ilícitas. Es decir, designa toda clase de relaciones ilícitas que desagradan a Dios y que están fuera del marco del matrimonio, que es lo único que es válido ante los ojos de Dios. Abarca tanto el adulterio como los actos sexuales entre hombre y mujer, y aún una mujer soltera o una persona dedicada a la prostitución. O como lo llama la Escritura, una ramera. Algunos jóvenes en nuestros días piensan que pueden vivir juntos sin haberse casado. Esto, mis amados hermanos, no le agrada al Señor. Dios no aprueba esta práctica. Dios ha ordenado en su palabra que tal convivencia está basada en el matrimonio, solamente que constituirá el principio del desarrollo de una familia. Esto es lo que el Señor estableció y debemos de entenderlo de esta manera. Continuamos ahora en nuestra lectura, pero ahora con el versículos 16 al 18 de este mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 6. Dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo en ella? Porque decís, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mis amados hermanos, nadie puede estar viviendo en inmoralidad sexual y al mismo tiempo servir a Cristo o decir que está sirviendo a Cristo. Desgraciadamente, la opinión pública general de nuestra sociedad el día de hoy acepta personas que viven en inmoralidad sexual. No solamente hay la inmoralidad sexual con dos jóvenes que no están casados, varón y hembra, sino que ahora tenemos la homosexualidad. Hoy tenemos el lesbianismo y hoy tenemos muchas prácticas sexuales aprobadas, muchas de ellas, por la sociedad. El apóstol Pablo nos invita a que nosotros huyamos. Huye de esta forma de vivir. En segundo lugar, estamos aprendiendo que mucha de la manera en que nosotros vamos a vivir dominando el pecado depende de nosotros. En segundo lugar, dice 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el pasaje anterior nos advierte y que huyas de la fornicación. Ahora te dice que huyas de la idolatría. No importa la experiencia por la que usted haya pasado, haya vivido, otros que han atravesado por la misma clase de prueba. Le animo a que usted también huya de la idolatría. Dios quiere proveer para usted una salida, el medio para salir de situaciones de prueba. Dios es fiel y no permitirá que usted sea probado o tentado más de lo que puede soportar. Mis amados hermanos, creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan y caen es porque cuando la tentación aparece, se quedan allí contemplándola y no huyen de ella, no se apartan de esa situación. 4 pasajes vamos a analizar
Ya le compartí dos. Huye de la idolatría, huye de la fornicación. Otra de las razones es porque no avanzan mucho como creyentes. ¿Por qué caen en pecado? Porque no se dan ese tiempo para crecer en ese proceso de madurez. No continúan en su relación de compañerismo con Dios, ni tampoco en la esfera de la voluntad de Dios. No crecen, no están dispuestos a crecer. Y ahora continúa el apóstol Pablo diciéndonos, por tanto, amados míos, huye de la idolatría. La idolatría era la tentación en Corinto. Quizás el día de hoy no sea una tentación para usted. Sin embargo, déjeme le explico lo que la Biblia dice en cuanto a la idolatría. Escuche, la Biblia nos dice que la codicia es una forma de idolatría. ¿Lo escuchó bien? Además, la codicia es muy difundida en la actualidad el día de hoy. Usted puede prender su televisor a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y están las ventas por canal. Tienes que tener esta chamarra, tienes que tener este celular, tienes que tener esto. La televisión, el internet y otros medios de comunicación no se cansan de infundirle a usted para despertar la codicia. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, queda claramente establecido: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, que ya lo expliqué en el punto anterior, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mis amados hermanos, aquellas personas que quieren tener y tener son tentados por la idolatría de la avaricia. Ya hemos hablado de la fornicación, de las pasiones desordenadas, malos deseos en este pasaje. Ahora nos toca ver la avaricia, ese espíritu de idolatría que los medios de comunicación no se cansan en promover. La invitación a ello en 1 Corintios 11:14 es: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El tercer pasaje que quiero comentarle ahora se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, se refiere a aquel que quiere vencer el pecado, que quiere vencer la tentación, que quiere vencer agradándole a Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mis amados hermanos, este pasaje nos habla de la locura del corazón codicioso y significa definitivamente el deseo de riquezas, las cuales son peligrosas. Mis amados hermanos, y no solamente me refiero a los pobres que desean ser ricos, sino a los ricos que desean ser más ricos. Mis amados hermanos, pobre no significa piadoso, ni rico significa alguien ambicioso. No. Hubo muchos hombres excepcionales que mencionan las Sagradas Escrituras, como Abraham, como David, como Salomón, que fueron personas ricas y piadosas, con un corazón, como lo expresa el salmista allá en el Salmo 62:10. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas,
Mis amados hermanos, ni Abraham, ni David, ni Salomón pusieron su corazón en las riquezas. El problema no son las riquezas. Dice la Escritura en el pasaje que acabamos de leer, porque los que quieren enriquecerse, este deseo de riquezas tienta nuestro corazón y lo aleja de las riquezas eternas y nos atrapa en una trampa a lo cual no se puede escapar. Siempre soñando con riquezas, siempre poniendo el corazón en ellas, siempre buscándolas, trabajando y afanando. Y esto, mis amados hermanos, no agrada a Dios. Mis amados hermanos, el querer enriquecerse solo puede ser satisfecho en Jesucristo. Estar satisfecho con las riquezas espirituales en vez de las materiales. Todo lo demás queda corto, todo lo demás nunca llenará nuestras vidas y nuestros corazones. Dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero puede motivar a cualquier mal en esta tierra, aún asesinar, matar, destruir. No hay pecado que no pueda ser cometido por el bien del dinero, cualquiera. Mis amados hermanos, la exhortación del apóstol Pablo es: mas tú, hombre de Dios, 1 Timoteo 6, 9 al 11. Mas tú, hombre de Dios. Mis amados hermanos, si nosotros queremos vencer el poder del pecado en nuestras vidas, se nos ordena, como se le ordenó a Timoteo, que fuéramos diferentes, que viviéramos para las riquezas, no para las materiales, sino para las espirituales. Debemos huir de los orgullosos argumentos de esos que hacen mal uso de la palabra y que suponen que debemos seguir a Dios solo por obtener algo. Mis amados hermanos, se nos recomienda, como se le recomendó al apóstol Pablo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paz. Y la paciencia, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mis amados hermanos, en vez de seguir el orgullo, las riquezas, Timoteo y nosotros debemos de seguir, escuche bien, debemos de seguir las cosas que son dignas, las riquezas espirituales, lo que es valioso para el Señor. Este reto deja para nosotros, hermanos, las Sagradas Escrituras. Se la dejó a Timoteo el apóstol Pablo y hoy lo deja para nosotros. Este reto es importante que lo tomemos. Y el último pasaje que quiero compartirle el día de hoy se encuentra en 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mis amados hermanos, viene de la palabra griega epetumía, que significa un fuerte deseo, una inmensa inclinación por alguna cosa, pasiones juveniles. Y en este pasaje significa esos deseos negativos, tales que traen una gratificación momentánea, esos anhelos sensuales, el deseo de cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia por las cosas que son de otros, el querer cosas, personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Y la Escritura nos dice: huye de esas pasiones. Las relaciones de noviazgo que no tienen la cobertura de Dios, por ejemplo, aquellas que su objetivo son puramente sexuales, aquellas que en donde se maltratan mutuamente física, verbal y emocionalmente, aquellas que están basadas en infidelidades y en liberalismos, aquellas donde no existe un amor verdadero, sino que predomina el menosprecio, y al contrario de un amor verdadero, mis amados hermanos,
son promovidas por la televisión, cine, revistas, sitios de internet. Quizás hasta te sientas identificado con alguna de ellas. La invitación es a salir. Huye de esas pasiones. Mis amados hermanos, quiero concluir en esta hora. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan o caen en pecado es porque cuando la tentación aparece, escuche esto, la tentación la tenemos todos. La diferencia es que cuando la tentación aparece, se quedan ahí contemplándola y no huyen de ella, no se apartan de esas situaciones. Otra de las razones es porque no avanzan como creyentes en ese proceso de desarrollo y madurez. No continúan en su relación de compañerismo con Dios, ni tampoco en la esfera de la voluntad de Dios, creciendo más y más para tener más madurez. Y por eso caen. Las Escrituras dicen que hay ciertas cosas de las cuales cada creyente, cada persona debe huir para vivir en santidad. La primera, huye de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. En Primera de Corintios 10:14 nos dice, huye de la idolatría. Ya explicamos qué significa. En tercer lugar, nos dice Primera de Timoteo 6:9 al 11. Dice, mas tú, hombre, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? De quererse enriquecer, porque vamos a caer en lazo del diablo. Y en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Mis amados hermanos, el vivir en santidad y el tener poder sobre el pecado depende mucho de mí, el ser obediente a la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Te alabo y te engrandezco porque eres un Dios santo y tu voluntad es que nosotros vivamos en santidad. Te ruego, Señor, que traigas a nuestras mentes y a nuestros corazones estos pasajes cuando se presente la tentación a nuestras vidas. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Les esperamos para seguir aprendiendo juntos de las Sagradas Escrituras. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Yeah. Hay un nombre en el cual podemos recibir consuelo, hermanos, y ese nombre es Jesucristo. Ese nombre poderoso, cual nos ha dado para que nosotros podamos ir a su presencia y poder estar en su refugio y deleitarnos en la grandeza que Él es. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada
nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor,